Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más, un miércoles más a las 7 de la tarde a Radio Social Corporativa, un programa que surge de la sinergia generada entre Metropolitan Radio y Binexus para la divulgación, implantación y reconocimiento de la RSC. Y para ello tenemos aquí al equipo de Binexus cada semana encarnado en María Meseguer. Muy buenas, María. Buenas tardes, Alejandro. Y en Francisco Martínez. Muy buenas, Francisco. Muy buenas tardes. Repite, Francisco, que me he equivocado de micrófono. Muy buenas tardes, ahora sí. Bueno, pues como siempre, cada semana comenzamos con la noticia de actualidad, que en este caso nos traes tú, Fran. Bueno, es una noticia de actualidad, como siempre traigo, pero que se desarrolló durante esta Navidad. Como siempre me dices que las noticias no son de toda actualidad, sí es de actualidad. Y es que el titular es Apadrina un pingüino, y vamos a hablar sobre la campaña de apadrinamiento de pingüinos 2021-2022 que acaba de finalizar pues en la campaña antártica del Ejército de Tierra, y con ella pues esta tradicional campaña que se lleva a cabo durante todos los años, y es bueno, lo que conlleva es un firme compromiso de los miembros de la 35 campaña antártica para transmitir su compromiso con la Antártida y con el medio ambiente, y hacer de la misma forma partícipe de todo ello a quienes se hayan querido sumar. Mediante la adopción de pingüinos en Isla Decepción, todas las personas que lo quisieron se pudieron adherir a esta iniciativa para difundir el compromiso con el cuidado del medio ambiente y así entre todos poder hacer del planeta Tierra un lugar más limpio, saludable y equilibrado por la naturaleza. Los pingüinos apadrinados conseguirán sobrevivir y convertirse en pingüinos adultos capaces de procrear y cuidar de sus polluelos, cumpliendo así una de las fases de su ciclo vital. Esta campaña se acaba de cerrar hace muy poquito, con una cifra récord de 486.520 pingüinos apadrinados, y uno de ellos es Pumuquito, el mío. Aquí está. No me digas que eres padre de pingüino. Lo están viendo nuestros oyentes, y aquí nuestro invitado y María. Tengo en la familia a uno de ellos. Así ¿Cómo se porta? Bueno, pues las referencias que nos mandan, creo que está creciendo y está procreando. O sea que está cumpliendo con su ciclo vital, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que esta campaña creo que tiene que fomentarse, tiene que conocerse más y tiene que llegar a más gente, porque me consta que mucha gente no lo conoce, y es una campaña de apoyo que todos podemos hacer. Un simple gesto ya se ayuda, ya se puede hacer mucho, y bueno, nosotros aquí en Radio Social Corporativa pues estamos para ello. Así es que noticia de total actualidad, Alejandro. Y cuéntanos, a través de cómo se puede seguir esta información, cuándo se vuelve a abrir el plazo. Pues se volverá a abrir el próximo año, la próxima campaña de cara al invierno, y en la página web del Ejército de Tierra de la campaña antártica se podrá hacer, igual que este año se pudo hacer, esa solicitud, ese deseo, ¿no?, de poder apadrinar un pingüino, ponerle un nombre y poder apoyar con este gesto pues todos los miembros de la campaña en este caso. Muy bien, pues es noticia de actualidad, pero también viene a colación del entrevistado. Pero bueno, vamos a pasar ya a la entrevista. Y es que tenemos en el estudio de Metropolitan Radio a Miguel Motas Guzmán. Él es consejero de empleo, además es doctor en veterinaria, profesor titular de toxicología en la Universidad de Murcia e investigador antártico. Muy buenas, Miguel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Acércate un poquito más al micro, por favor, porque sí. Fran y María ya están afilando las preguntas y queremos que se te oiga bien. Adelante, chicos, cuando queráis. Bueno, Miguel, primero, como dice Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Hace poquito que llegaste de la Antártida. Sí. Yo ayer fui a ver, que recomiendo, la exposición fotográfica que nos has traído a la región, que está en el Paraninfo de la Merced, en el centro de Murcia, y tengo que decir que me dio una envidia sanísima ver esas fotos, ¿no? Y cuéntame, habrá sido, creo que no es la única, pero que habrá sido una experiencia increíble, ¿no? No solo en lo profesional. Sí, bueno, esta es mi tercera vez, pero es cierto que la última fue hace tiempo
y todas son únicas e irrepetibles. Entonces, bueno, como profesionalmente es un sueño hecho realidad. Por un lado, por la disciplina que yo investigo, que es la toxicología y la contaminación ambiental, pues es el sitio, ¿no? Y es el lugar. Es de los más sensibles del cambio climático, y poder estudiar allí, en teoría en la zona más pura del planeta, el efecto de la contaminación global, de la contaminación ambiental, pues es, dicho coloquialmente, es una pasada, ¿no? Sí. Como toxicólogo. Pero luego, a nivel profesional, al final yo estudio veterinaria, entonces, bueno, poder utilizar como herramienta para testar efectos toxicológicos una especie como tan emblemática como es un pingüino y tan extraña en estas latitudes, pues es otro sueño hecho realidad. Y luego ya desde el punto de vista personal, pues bueno, si ya te gusta un poco la aventura, un ambiente extremo y montarte en un barco, en un avión, las tormentas, el Cabo de Hornos, pues bueno, al final es, pues eso, es como meterte dentro de un cómic. Una pues novela, eso, ¿no? Yo me estoy ya haciendo ahí una novela. Yo que tengo así ese alma aventurera ahí también y me gustan los deportes un poco arriesgados y todas estas experiencias, la verdad es que por eso me daba también un poquito de envidia sana, ¿no? Yo creo que son experiencias que por lo profesional, no solamente por lo personal, alguna vez habría que vivir, porque debe crecer uno mucho viendo según qué cosas y viviendo según qué experiencias, ¿no? Sí, y además, dependiendo el estado, para mí siempre han sido distintas porque lo son, porque la gente es distinta y porque aquello cambia y incluso la propia base ha cambiado, pero también con el momento personal en el que te toque, ¿no? Claro. Entonces, yo después de la experiencia política, sin ser un político como tal, ¿no? Sino más bien, bueno, el que modestamente puede hacer algo en gestión por su región, pues claro, es una tormenta que pasa por tu vida y no de manera indemne, es decir, te deja tus cicatrices, ¿no? Entonces, después de ese momento, poder volver a lo que siempre he sido, y en un sitio como aquel, pues la verdad es que me ha venido muy bien. También en el plano personal, pues ahora tengo un niño pequeño, y también tiene sus connotaciones, ¿no? El poder trasladarle eso y explicárselo, y también sufrir su ausencia ha sido un poco duro, pero bueno, al final el reencuentro todo lo vale. Exactamente. Nosotros, Miguel, como hemos comentado, estamos enfocados a la responsabilidad social corporativa, al mundo empresa, y bueno, esta noticia con la que hemos introducido, como diría Alejandro, que aquí no damos puntadas sin hilo, tenía su porqué, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, este tipo de campañas, este tipo de gestos, digamos, en los cuales no solamente son para niños, para el colegio, yo me considero un niño, yo he adoptado mi pingüino, ¿crees que son beneficiosos? ¿Las empresas tendrían que volcarse más, hablo de empresa pública, privada, cualquier tipo de organización, en este tipo de gestos o en este tipo de colaboraciones? Sí, yo modestamente, bueno, mi ámbito digamos que es paralelo, ¿no?, a cierta distancia a lo que puede ser la empresa, pero es cierto que en mi experiencia como consejero he tenido un feliz trato con el mundo empresarial y he aprendido muchísimo, ¿no?, de este ámbito, y creo que sí, que modestamente es algo importantísimo. Yo creo que ha crecido mucho en los últimos años, porcentualmente, cual y cuantitativamente, la importancia que se le da, pero creo que está por crecer, porque son los propios empresarios los que primero se sienten en deuda con la sociedad y tienen que devolverle eso, y muchas veces limpiar ese estigma, ¿no?, con el que a veces se le pone a un empresario, y bueno, ellos mismos quieren hacerlo de manera voluntaria y son conscientes del beneficio que reporta tanto a la sociedad que les rodea como a ellos mismos como empresa. Al final siempre ganas, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada uno en su ámbito, pero debe buscar cómo trasladar a la sociedad esa responsabilidad que tiene, ¿no?, como parte de ella dentro del modelo productivo, y ya sea a nivel medioambiental, a nivel de ámbito rural, bueno, cada empresa en su ámbito, pero creo que están más que concienciados y que es el futuro que ya está aquí, que es un presente. Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con esas palabras. Es decir, de hecho, lo que hacemos es divulgar y promover que todas esas acciones se lleguen a cabo, ¿no? Volviendo otra vez a la Antártida, nosotros tenemos cada vez más oyentes y cada vez más empresas y cada vez más seguidores. Vamos a ser realistas.
estamos en un momento malo, hay un punto de retorno, la contaminación está llegando allí de forma tan alarmante como nos está llegando en los medios. O yo me gustaría ser incisivo, es decir, oye, no, es que tenemos que tomárnoslo en serio. De hecho, siempre lo decimos y siempre lo hacemos, ¿no? Los microplásticos, conforme están llegando, el deshielo. Oye, estamos haciendo gestos, pero es el momento, Miguel, de decir, no, es que ya tenemos que parar esto. Sí, yo creo que es un momento histórico en el que somos una generación que de nosotros depende el bienestar de las generaciones futuras, porque de nosotros depende la salud del planeta. Entonces, ubicándome, o sea, siendo realista, por mucho que yo me dedique a la toxicología, el gran problema de la Antártida no es la contaminación. Es un problema. Pero es un problema, es un testigo que nos está diciendo de que la cosa va mal y de que globalmente el mundo está contaminado por nanoplásticos, por metales, por sustancias orgánicas, bisfenoles derivados de los plásticos. Pero ese no es el problema más incipiente, el más urgente. El más urgente es el cambio climático. Al final una cosa va unida a la otra. Sí. Pero es cierto que dentro de mi disciplina llama la atención los niveles altos que estamos encontrando, esperábamos mucho menos, y el problema de los plásticos es un gran problema, pero a mí si me dan a elegir un deseo, lo primero que solucionaría es el cambio climático, porque eso sí que está siendo dramático en la Antártida. La zona donde nosotros trabajamos, en Islas Shetland del Sur, enfrente de la península antártica, es el lugar del mundo, junto con el Mediterráneo, que más rápido está aconteciendo el cambio climático. Y los daños que se pueden producir si no actuamos ya, esto yo lo decía hace 10 años, pero el otro ya era, no en broma, pero que te guardas cierto comodín. Ahora ya no hay comodín. O sea, ya es ya. O se toman decisiones político-administrativas en serio, o no va a haber vuelta atrás. Cada vez hay más deshielo, aumenta el nivel del agua, se paran las corrientes oceánicas, que son las que gestionan todo el clima. Al haber menos hielo, se refleja menos el calor al espacio, porque al final la Antártida, pensemos en las casas de Andalucía, blancas. Si tú hay zonas de la casa que la vas pintando de negro, cada vez va a estar más caliente esa casa. Claro. Pues básicamente es eso, se pierde hielo, y al perderse hielo se refleja menos calor al espacio, cada vez se calienta más, se derrite más hielo, y ese ciclo. Es un ciclo vicioso, ¿no? Y ya no es que aumente el nivel del mar, es que se paralizan todas las corrientes oceánicas y los cambios del clima, pues lo estamos viendo aquí. A pequeña escala, pero cada vez más comunes. Hemos tenido ahora mismo en mayo lo que hemos tenido, y ahora de repente entra el frío, pero cada vez el calor entra antes, ya estamos con una sequía. Las comparaciones, aunque con ciertos altibajos, pero siguen una secuencia que no para. Y esto cada vez tiene menos remedio. Claro, nos estamos volviéndolo con nosotros y cualquier especie, porque es que frío, calor, no sabes si es primavera, si es invierno, si es otoño, te vuelves loco. Lo estamos viviendo. Y a nivel, no sé, a nivel, como decías, político-administrativo, ¿crees que de verdad se está tomando en serio? No. Yo, si me perdonáis, conforme os estoy escuchando, me viene a la mente una película de Netflix. No quiero dar mucho. Todo creo que las hemos visto por lo menos algo. Te puede gustar más o menos Leonardo DiCaprio, pero me veo reflejado en esa película. O sea, es que lo estamos viendo y lo estamos diciendo, pero realmente preferimos ver otras cosas y entretenernos en otras cosas, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta y actuemos? Exactamente, ¿qué tiene que pasar? A mí esto me recuerda, soy aficionado al fútbol y me recuerda un poco a lo que está pasando con el Madrid este año, ¿no? Hasta que no quedan 2 minutos y tienes 3 goles en contra, no reacciona. El problema es que eso sale muy de vez en cuando. Yo, no sé, llevo 40 años de afición al fútbol y eso lo he visto solo esta vez, de esta manera, ¿no? Pues esto es igual. Si esperamos a eso, no tenemos controlada la situación. Puede ser que, de reacción. Puede ser que no lleguemos. Pero el problema ya no es, el cambio climático, es todo lo que lleva consigo. Es decir, al final los ecosistemas, cuando tú tocas una pieza, es como las hormonas, ¿no? En un organismo. No sabes cuál es la trascendencia a la que puede llegar. Y ahora mismo, el tema de las pandemias, los virus, cómo están cambiando de especie, cómo de los animales están pasando al ser humano, y eso ya hablo un poco por mi experiencia como veterinario. Está cambiando todo, pero es porque estamos en ambientes cada vez más extremos, hay más especies invasoras, cada vez hay una menos diversidad biológica producida por el cambio climático, y eso hace
que seamos mucho más sensibles a nuevas enfermedades y que los virus pasen de animales a hombre de una manera mucho más fácil. Entonces las pandemias van a ser cada vez más frecuentes. Claro, yo, fíjate, estos días preparando el programa y viendo un poco tu perfil y lo que dices, lo que has dicho, ¿no? Como toxicólogo, yo pensaba, ¿realmente somos conscientes de que estas enfermedades vienen provocadas por este cambio climático, por la situación extrema que estamos viviendo? ¿Haría falta que nos lo pusieran todavía más encima de la mesa? Porque hemos vivido una pandemia, hemos visto lo que ha pasado y parece que no ha pasado, o sea, valga la redundancia, parece que no ha pasado nada. Entonces, ¿qué nos hace falta a los seres humanos? Como decía Fran, ¿qué más? Hay que decir esto clarísimamente, no hay que esconder nada, no lo sé, porque no nos o parece que no nos enteramos, o no nos queremos enterar. No nos queremos enterar. Sí, yo confío en que las generaciones futuras tomen un poco el mando de esto. Parece que no queremos asumir malas noticias, ¿no? Nos hemos creado una sociedad de bienestar, nos hemos acostumbrado a ella y todo lo que no lleva esa dirección preferimos mirar a otro lado. Pero es que esa sociedad de bienestar solo se consigue afrontando problemas. La hemos tenido nuestra generación porque nuestros padres, bueno, pues gestionaron una Segunda Guerra Mundial, una guerra civil, 1000 pandemias, pero para nosotros esto no entraba en nuestro mundo de yuppie, si me permite la expresión, claro, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos tomarnos muy en serio ciertas prácticas que hemos llevado hasta ahora, que hay que asumir que no se pueden seguir llevando por el impacto ambiental que tienen, por la gestión de recursos que supone. En la región tenemos ejemplos cercanos. Entonces, es hora de que nosotros empecemos a hacer cosas desde nuestro puesto de responsabilidad, pero sobre todo los que tenemos, por suerte, alguna misión educativa, educar muy mucho, porque si nosotros no somos capaces, la siguiente generación tiene que resolver esto. Exactamente. La verdad es que sí. Y bueno, los que, como tú dices, tenemos contacto con los jóvenes en la universidad y demás, hay de todo, pero sí que es verdad que la conciencia medioambiental cada día es más potente en ellos, ¿eh? Y sobre todo sus hábitos, que es lo importante, lo reflejan. Lo que pasa es que yo ahí creo que es verdad, porque hemos tenido aquí estudiantes, jóvenes, adolescentes y luego jóvenes empresarios de la Asociación de Jóvenes Empresarios, y tienen esa mentalidad de ese cambio, pero quienes realmente ahora mismo están en el lugar de poder hacer son nuestra generación. Es decir, somos nosotros, nuestra generación, los gobernantes, los que estamos administrando, los que estamos gestionando empresas, los que estamos... Entonces, está bien que tengan esa voluntad, pero quien puede ejecutar es otra generación. Claro, pero tenemos que ser ejemplo, lógicamente. Sí. Claro, y ellos aprenden también del ejemplo, de lo que les enseñamos, pero es clave. Yo estoy contigo, pero creo que nosotros tenemos una parte, como decía Miguel, estamos como el mal estudiante, ¿no? Estudiando la noche antes. Y son ellos que están aquí ya, que no tienen 5 años, ¿no? Los que también empujan a nivel consumo, por ejemplo, sorprende, ¿no? De verles simplemente y que te digan, no, es que yo compro ropa de segunda mano o yo compro ropa reciclada, aunque sea menos, y no hago ciertas cosas. Luego te ves el efecto contrario, lo contrario también, ¿no? En un evento cualquiera, pues todo lleno de plásticos. Y dices, ¿cómo es posible? Seguramente sean los mismos, muchos de ellos, los que están haciendo unas cosas y la contraria. Sí, hay al final la diversidad de la especie humana se ve con todas sus grandezas y sus miserias, pero es cierto que la tendencia tiene que ser positiva, es que no nos queda otro remedio, y la educación es la clave. Es decir, yo por ejemplo dentro de mi disciplina, hasta hace no tantos años se fomentaba por el Estado envenenar animales, porque se les consideraban que eran, animales perjudiciales, porque, plagas, ¿no? Y hoy día hay una gran concienciación ambiental. Pero bueno, como bien dices, pues sigues viendo gente que tira colillas al suelo, que dice, pues ya lo limpiarán, pero lo limpian porque pagas un dinero para que eso lo limpien. Si tú no tiras esa basura, ese dinero podría emplearse en la sanidad pública. Exactamente. Entonces yo creo que una parte importante de todo esto es que tenemos que desligar principios universales con ideologías. Porque muchas veces confrontamos, entonces, que tú eres vegano o que tú eres proteges el medio ambiente, pues eres tal. Como no, pues eres... Entonces, esto está por encima de ideologías. Al final,
y de religiones. Totalmente. O sea, es la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra. Entonces, a partir de ahí, que uno puede ser de la religión, de la ideología y del equipo que quiera, pero tenemos que estar unidos todos en esto, porque esto está muy por encima de todo eso. Esa conciencia colectiva, lógicamente. Y yo creo que al final eso es la responsabilidad social. Sí, personal. Aquí hablamos de empresas, pero también hablamos de nuestra responsabilidad. Si no hacemos cada uno nuestra parte, mal vamos. Somos comunidad familiar, somos. Yo ahora lo sé más que antes, somos una empresa, ¿no? Familiar. Exactamente. Miguel, vamos a bajar a tierra estas reflexiones, esta conversación. A mí me gustaría preguntarte ¿qué es lo que has investigado por ahí por el norte? Y sobre todo también, ¿por qué en pingüinos? Antes, digamos, de hacerte la siguiente pregunta. Bueno, yo participo en un proyecto que es multidisciplinar. Entonces, se estudian los pingüinos para muchas cosas, dentro de un entorno que es el cambio climático. Entonces, yo personalmente lo que tomo es muestras no invasivas, es decir, plumas y demás, porque evidentemente la protección ambiental en la Antártida es máxima y en cualquier ser vivo, por supuesto, salvo que encuentre un cadáver de manera fortuita donde te pido unos permisos y puedo tenerlo. Y claro, para mí un cadáver tiene muchísima información, ¿vale? Entonces yo mido contaminantes. Clásicamente los de toda la vida, plomo, mercurio, cadmio y plaguicidas o pesticidas, pero también contaminantes emergentes. Estamos viendo bisfenol A, talatos, los nuevos contaminantes, ¿no? De hecho, somos el primer grupo que ha encontrado alguno de estos contaminantes. Y otros nuevos que queremos medir derivados de la acción del hombre. El proyecto, aparte de eso, pues estudia temas inmunitarios, temas de parásitos, nuevas especies invasoras. Fuimos el primer grupo que detectó que había garrapatas en la Antártida por el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco dentro del cambio climático, cosas que tienen que ver con estos animales, con los pingüinos, cómo decrecen sus poblaciones por este cambio, cómo se están adaptando, temas ecológicos, pero concretamente tema de contaminantes. Lo que me lleva a la que te decía, ¿no? Claro. La siguiente pregunta. Has dicho que os habéis encontrado más de lo que esperabais. Relativizando un poco, ¿cuánto más y de qué? Incluso has mencionado cosas que no esperabais encontrar y habéis encontrado. Hazme, digamos, como un pequeño resumen para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto. Exactamente. Pues sin entrar en aspectos muy técnicos, hemos encontrado de todos los metales pesados tóxicos concentraciones semejantes a las que hay en el Mediterráneo. ¿Qué implica eso? ¿Por qué es mucho? Porque el Mediterráneo es una cuenca semicerrada. Pensemos que el Mediterráneo es como un mar menor, si lo comparamos con un océano, ¿no? Rodeadas sus costas de muchísima población, es decir, la presión antropogénica es enorme en el Mediterráneo, de las mayores del mundo. Y ahí hay contaminantes que afectan a fauna acuática. Cuando comparamos nuestros niveles y nos dan niveles semejantes y a veces superiores a los encontrados en gaviota de Hadowin, gaviota de tal, es decir, fauna del Mediterráneo, pues te preocupa. Pero estás comparando la zona, en teoría, más pura del planeta con una de las zonas más contaminadas. Tenemos niveles semejantes. Tan dramático es como que, si no recuerdo mal, tanto en arsénico como en cadmio, hubieron unos ejemplares que tenían niveles, ya no es que sus niveles de contaminación, porque los animales nos sirven para saber qué contaminación hay. Por unas características, los pingüinos están altos en la cadena trófica, son longevos y dominan la biomasa, ¿no?, de avifauna. Entonces, te sirven como testigo, te amplifican la señal. Bueno, pues te están diciendo que hay contaminación. Vale, hasta ahí vale. Pero es que encima tenían niveles tan altos de cadmio y de arsénico que peligraba su vida. Eran niveles tóxicos, los que superan las dosis que pueden matar al animal. Eso ya es gravísimo. O sea, ya estamos en los máximos que puede soportar un ser vivo. Y eso, desde luego, yo nunca imaginé encontrármelo en la Antártida. Fuente antropogénica, también hay volcanes y liberan metales, pero sobre todo son fuentes antropogénicas. Hemos encontrado mercurio, mucho más mercurio del que esperábamos. Eso se sabía en el Polo Norte, porque al final, por las corrientes atmosféricas, para entendernos, el frío, digamos que hace que precipite y que se quede allí acumulado y de allí no salga. Pues en la Antártida no se sabía, pero también ocurre eso. Y el mercurio es muy peligroso en ecosistemas acuáticos. Y al final, la Antártida es un ecosistema acuático y el pingüino es una ave acuática, digamos, ¿no? Se alimenta de peces y krill. Y luego hemos encontrado cosas que nos sorprenden, que encontrar bisfenol A, talatos, perfluorados, son sustancias bastante nuevas, bastante recientes, que haya dado tiempo a que la contaminación sea global, porque está claro que allí no utilizan
talatos ni perfluorados, viene de aquí. Entonces, Claro. esa es la conciencia que debemos de tener, es decir, lo que hacemos aquí llega allí. Por mucho que, bueno, ¿cómo va a ser? Sí, corrientes oceánicas y corrientes atmosféricas, todo está conectado y llega. ¿Qué ocurre? Que aquel ecosistema es mucho más frágil que este. Los animales no están acostumbrados a ningún nivel de esa sustancia. Claro. Y además es un ecosistema muy frágil porque todo depende del krill. Todos los seres que hay allí comen krill. Todo lo que afecte al krill puede derrumbar esa cadena trófica, esa ecología. Porque el pingüino, si no tiene krill, muere, la foca leopardo también, las ballenas también. Entonces es un ecosistema muy frágil. Entonces todo lo que le afecte, contaminantes y cambio climático, puede tirar al traste con el ecosistema antártico. Entonces, bueno, más o menos ese es el resumen de por qué es preocupante. Y no lo esperábamos, porque está tan aislada la Antártida que esperábamos que fuese una zona mucho más pura de lo que en realidad es. Da un poquito de... Pues Yo sí. no quiero ni preguntarte si eso pasa allí con los pingüinos, que como tú dices, se supone que están en un espacio limpio. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues ¿Qué nos pasa? imagínate. Bueno, pues Así estamos, claro. que sí, yo tuve una experiencia antes de venir, de recalar de nuevo en Murcia en el ámbito político. Yo venía del Instituto Salud Carlos III, que estuve 2 años de jefe de área del Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Y allí trabajamos con humanos, lo mismo, biomonitorización, pero humana. Entonces hemos trabajado en adolescentes, en mujeres embarazadas y tal. Y bueno, hay preocupación porque encontramos, cualquiera de nosotros, tenemos niveles de talatos, niveles de bisfenol, niveles de metales, es decir, tenemos un cóctel químico. Muchos de ellos son disruptores endocrinos. Por eso cada vez hay más problemas para reproducirnos, para la fertilidad. Alguna prevalencia de tumores tiene que ver con eso. Entonces, pues no. Europa está por delante de Estados Unidos en restricción de esta sustancia, pero hay que estar muy atento, hay que utilizar menos plástico, porque todo tiene unos efectos. Claro, eso te iba a decir, que cómo... Porque ya no es dejar de añadir, que eso encima lleva su tiempo y parece que va lento, pero ¿cómo se podría en un momento dado incluso reducir? No sé si hay alguna forma, digamos, de reducir en nuestro organismo, aparte, digamos, de no consumiendo plástico o de no contaminar, no sé si hay alguna forma que estén pensando los científicos para reducir todas esas cantidades del cuerpo, o tiene que ser, digamos, la naturaleza misma la que lo elimine muy lentamente, porque si es así, se me ponen de corbata, Miguel. No llegamos. Vamos. No llegamos. Vamos a poner soluciones, no solo problemas. Exacto. En general, hombre, salvo casos ya graves, hay tratamientos, y por ejemplo para los metales una sustancia se llaman quelantes, y bueno, pero no estamos en ese caso, no tenemos que reducir el nivel de contaminación de fondo. Entonces, bueno, por ejemplo, las mascarillas han reducido muchísimo la exposición a contaminantes que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues las mascarillas no está mal que para ciertos ámbitos urbanos y de contaminación pues los tengamos en cuenta, porque eso ayuda. Hay que hacer deporte, hay que ir a la naturaleza. Estamos avanzando mucho en restricciones con los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y luego, en temas de alimentación, yo por dar a efectos prácticos, no hay que volverse loco. La seguridad alimentaria es muy, muy efectiva. Tenemos un nivel de protección de 100. Y además ahí los veterinarios jugáis un papel fundamental. Claro, pero he de decir que Europa está por delante a nivel mundial incluso de Estados Unidos. Es decir, muy resumido, el valor de una sustancia que no se ha demostrado que provoque nada en un organismo, rata, el que sea, esa se divide entre 100 para permitir ese nivel en un alimento. Entre 100. Entre 10 para proteger al individuo más sensible, porque siempre hay alguien más sensible, de nosotros hay uno que es más sensible que el resto, pues para proteger se divide entre 10 y se divide otra vez entre 10 porque suele saberse el nivel en ratas, que es con lo que se puede experimentar. Como somos otra especie y muy parecida a la rata a nosotros, os sorprendería saber cuánto. Pero bueno, metemos otro factor. Al final, si se permite 100, si 100 es lo que no provoca nada, solo se permitiría una unidad de ese contaminante en alimento para la especie humana. Estamos muy, muy protegidos. Pero es cierto que estamos ya viendo efectos sutiles de aquello que todavía, bueno, pues para eso estamos los científicos, ¿no? Entonces, recomendaciones prácticas, todo lo que sea grasa, tenemos que eliminarlo. Ya no solo por colesterol, salud, obesidad, sino porque la mayoría de contaminantes peligrosos son liposolubles, se acumulan en grasa. Todo lo que ese animal haya estado expuesto lo va a acumular en grasa. Entonces, yo recomiendo,
salvo que estemos tomando un jamón pata negra, ¿no? Exacto, eso te iba a En el decir. resto, quitar esa grasa, quitar la grasa de la carne. En general, lo graso, eliminarlo. Fuera. Porque si hay algún contaminante de los peligrosos, va a estar ahí. Va a estar ahí. Dioxinas, plaguicidas, todo. Con eso nos quitamos porcentaje alto. Y luego, tema de vísceras, si el animal ha vivido muchos años, el hígado y el riñón son los filtros del organismo. Ahí se acumulan todos los metales, todos los medicamentos, todas las sustancias que puedan ser. Entonces, tomar vísceras, igual que nosotros, por lo menos yo de pequeño, pues se recomendaba por el hierro y tal, hoy día las vísceras muy controladas, de una crianza ecológica y de individuos jóvenes, porque si tomamos la víscera de un caballo, son un filtro de un animal de Muchos años. X kilos durante 15 años filtrando. Claro. Nos tomamos eso de golpe. Que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Gracias a Dios a mí no me gustan, nunca me han gustado las vísceras. Sí. En general, Pero quitando bueno. alimentos, la parte grasa, por ejemplo, también los sesos, ¿no? Que tienen muchísima grasa, bueno, pues limitando el consumo de eso y limitando el de vísceras, sobre todo de animales de sacrificio tardío, nos estamos quitando una gran fuente de productos tóxicos. El otro día, pues, iba en línea, ¿no? Con estas recomendaciones también hablaban, pues eso, ¿no? Sobre todo de alimentos alimentos procesados, que evitemos en la mayoría de tomarlo, ¿no? Por siempre irnos a alimentos más naturales y digamos que no sean ultra congelados ni ultra procesados, ¿no? Entonces van totalmente en línea de lo que estás diciendo. Sí, eso es más nutricional y otro aspecto de salud, pero por supuesto. Y luego en general el azúcar también. Está más que demostrado que estamos pendientes de si tenemos una parte por billón de talatos y demás, y luego estamos diariamente expuestos a azúcar por todos lados, que al final es el veneno de este siglo, ¿no? Entonces, todo aquello que uno pueda poco a poco ir quitándose, al final, desde incluso el propio café, cada vez echas menos, llega un momento en que casi no te echas y te acostumbras y lo saboreas más. Todo lo que podamos prescindir de Miguel, azúcar. ¿y los recomendable. edulcorantes que son sustitutivos? Exactamente. ¿Qué pasa con ellos? Son... A ver, hay teorías. Desde luego es mejor que el azúcar. Eso desde luego. Y luego, hay estudios que dicen que pueden, en cierta manera, confunden por el sabor dulce al páncreas y que en un momento dado, a largo plazo, puede producir, pero puestos a elegir, siempre mejor edulcorante Mejor que azúcar. O miel natural, que es... Claro. El otro día me decían unos amigos que producían a nivel casero, que tienen una demanda brutal, ¿no? Que está, es lo que decíamos, ¿no? Esa conciencia, oye, ¿tienes miel? Que me lleve, porque no quiero usar azúcar ni quiero edulcorantes y dices tú, pues es que estamos volviendo a la alimentación al final que tenían nuestros abuelos. Es el sentido común también. La fruta ¿no? tiene azúcares mucho más, digamos, sanos y con algún beneficio más que la propia glucosa, ¿no? Entonces, bueno, podemos tomar azúcares de ahí. Y bueno, al final es el sentido común. Al final es lo que no debemos ni volvernos locos y no tomar nada y que todo es contaminado, ni tampoco pasar absolutamente de todo, sino es tener un equilibrio. Como siempre decimos aquí, o sea, cada día un poquito más, cada día quitamos un poquito de algunos de esos alimentos que estamos hablando, de algunos de todos estos, pues que al final son tóxicos, ¿no? para el ser humano, y haciendo un poquito cada día, que es lo que nosotros siempre decimos, un poquito cada día, al cabo del año puede ser mucho, ¿no? Sí, es objetivos a corto plazo que, vamos, ahí los empresarios son muy buenos en todo esto. Sí. Y es así, es objetivos realizables a corto plazo, pero siempre una tendencia progresiva. Si te pones un objetivo muy alto, al final te frustras, lo abandonas y no llegas a ningún sitio. Pues hablando de empresarios, ya también para ir terminando, tenemos la suerte en la región, y eso siempre lo reivindicamos, que hay un sector agroalimentario muy potente y muy puntero, las dos cosas, en investigación, en innovación, en calidad y en pues hacer esa inversión para que nuestros productos sean saludables y de gran calidad para nuestra salud. Eso es así. Y bueno, siempre terminamos pidiendo a nuestros invitados una reflexión, que le acompañe siempre una frase o algo que nos quieran decir como mensaje final. Pues bueno, como ahora estoy en una etapa de crianza, pues yo creo que bueno, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces creo que lo que nos tiene que mover a todos es pensar en lo que dejamos para nuestros hijos, ¿no? Y que como civilización y como cultura y demás somos dignos si dejamos un buen legado a nuestros hijos. Qué importante.
así es. Así que, Fran, afina a ver qué le dejas al pingüino, ¿eh? A ver. Radio Social Corporativa. Pues hasta aquí llega otro programa, ni secciones ni nada. Yo con vosotros ya no sé qué hacer para llevaros por el buen camino, pero bueno. A ver, no procedían las secciones porque con lo que nos estaba contando Miguel no podíamos interrumpir eso. O sea, habíamos una masterclass aquí impresionante y vamos, no había que meter secciones. Nosotros cuando tenemos un tema interesante y un invitado aún más interesante, pues bueno, el tiempo fluye, pasa y se acaba el programa, así es que... y se nos escapa, y se nos pasa de tiempo como nos ha vuelto a pasar, menos mal que es lo que tiene no ser una gran cadena, que te puedes pasar 10 minutitos de si el contenido merece la pena, claro, como sí. Desde luego ha sido el caso. Miguel Motas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias el otro día por también participar en La Voz del Veterinario, en el programa de Alberto Huertas. Y bueno, recordar que la exposición estará en el claustro de Derecho hasta el día 31, si no me equivoco. Así es. Luego pasa a la Facultad de Veterinaria. De Veterinaria probablemente en septiembre, está por cerrar la fecha, y ya posteriormente la Facultad de Biología, en la festividad de San Alberto también ha pedido que esté por allí. Así que, fenomenal. Bueno. Así que excusa para no verla no hay. Además, María dice que está muy bien. Está muy bien. ¿Verdad? Está muy bien. Y desde luego no hay más que seguirte en redes sociales para ver un aperitivo, ¿no? de tu trabajo y de lo que puede llegar a ser esa exposición. Desde luego, muy interesante. Así que, bueno, pues te emplazamos para otro programa. Otro programa de este o de otro, así aquí en esta casa hueco hay, y sobre todo si es para concienciar sobre un tema tan grave, ¿no? como es este. Así que bueno, pues lo dicho, te invitamos próximamente a cualquiera de estos programas. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues María, Fran, nosotros volvemos a hacer penitencia el miércoles que viene, ¿vale? Claro que sí. Aquí estaremos. Con gusto, además. Esta vez, o esa vez, será, eso sí, con secciones. No tendremos todavía la sección de AEMA, de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia. Eso será la semana siguiente. No obstante, me consta que ya estamos preparando invitados e invitadas muy interesantes para la próxima edición de Radio Social Corporativa. Pero como digo, eso será el próximo miércoles a las 7 de la tarde, así que hasta entonces disfruten.